La mención del nombre de Charles Luciano en la mente de la inmensa mayoría de las personas interesadas en la historia de la mafia da lugar a la imagen de una especie de profeta criminal que casi sin ayuda de nadie creó y más tarde dirigió la organización criminal más fuerte de Estados Unidos, llamada Sindicato del Crimen. Luciano es el hombre que reformó la Cosa Nostra y creó un ejército de asesinos para la mafia. Un hombre sin cuya bendición en el mundo criminal de los Estados Unidos no se podría dar un paso. Pero resulta que todo esto es solo una imagen que se formó bajo la presión de muchos factores, primero durante su vida y luego después de la muerte de Salvatore Lucania. De hecho, Luciano no era ni el mayor gángster y jefe de todos los jefes, ni un maniquí rastrero. La verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio, y hoy quiero contarle la verdadera historia de Lucky Luciano, disipando los mitos que se ciernen sobre su personalidad. Conozca a Charles Lucky Luciano en el lado equivocado de la ley. Salvatore Lucania, que más tarde se convertiría en Charles Luciano, nació el 11 de noviembre de 1897 en un pequeño pueblo de Sicilia, hijo de Antonio y Rosalía Lucania. Su padre, cansado del duro trabajo en la mina local, decidió en 1906 marcharse al Nuevo Mundo en busca de una vida mejor. Junto con miles de inmigrantes como él, Antonio se instaló en Nueva York. En un año, consiguió todo lo necesario para que su familia lo siga. Y en 1907, Rosalía se unió a él, junto con Salvatore y sus hermanos mayores. Nueva York en aquellos años no era un lugar paradisiaco al que la familia Lucania esperase ir. Habían viajado en busca de una vida mejor, pero se encontraron en medio de la misma pobreza que habían experimentado en Sicilia, solo que en una versión muy diferente. En lugar del olor a azufre que envolvía a su pueblo procedente de las minas locales, les llegó el olor a basura en descomposición. En el momento de la llegada de Salvatore, la ciudad de Nueva York había sufrido una oleada de huelgas de conserjes y basureros locales, por lo que las calles de Lower East Side, donde se había instalado la familia Lucania, estaban literalmente llenas de basura. El barrio en el que vivía el pequeño Salvatore no era una comunidad nacional separada, sino que estaba habitado por personas de distintas nacionalidades, con predominio de familias judías, irlandesas e italianas. Este hecho es muy importante para comprender la formación de la personalidad de Lucania. La socialización en un entorno así permitiría a Salvatore evitar prejuicios sobre la cooperación con mafiosos no italianos en el futuro, lo que a su vez le abriría más espacio para ganar dinero, pero al mismo tiempo lo americanizará demasiado en comparación con otros capos de la mafia, lo que también dará sus frutos en el futuro. Pero eso será en el futuro. De momento, Salvatore, de 9 años, va sorteando basura mientras se dirige a su primera clase en una escuela americana. Además de la basura que tras el fin de las huelgas seguía retirándose, las calles estaban llenas de todo tipo de bandas de distintos colores y calibres, desde serias bandas de adultos hasta pequeñas pandillas de niños. Y la diferencia entre adultos y niños estaba solo en la escala de sus acciones. Por lo demás, todo era más o menos igual: robos, atracos, chantajes y constantes enfrentamientos por el territorio. Es comprensible que entre las aburridas clases de la escuela y la vida callejera rebosante de emociones, los niños eligieran lo segundo. Además, a favor de unirse a las bandas estaba el hecho de que una existencia aislada era casi imposible. O mejor dicho, era posible, pero no era realista defenderse de los ataques de otros chicos. Lo único que le esperaba a un niño así eran palizas y robos constantes. Era una verdadera jungla de piedra, donde era extremadamente difícil vivir sin una pandilla. Salvatore tenía una banda. La mayoría de las veces se dedicaban a los mismos robos y atracos que otras pandillas, pero tenían un servicio especial. Los chicos italianos e irlandeses robaban a menudo a chicos judíos. Lucania debió organizar su propio servicio de protección para esos niños. Les ofrecía su protección en las calles a cambio de una pequeña tarifa. Muchos aceptaron, y la banda de Lucania tuvo una forma relativamente legal de ganar dinero. A este respecto, existe la banda de que así fue como Salvatore conoció a su futuro socio en el negocio ilegal, Meyer Lansky. Si esto es cierto o no, es difícil de decir, pero la probabilidad de que se conocieran ya entonces es muy alta, porque tanto Lansky como Lucania vivían en el Lower East Side. Es difícil decir exactamente cómo se conocieron Lansky y Lucania, pero la afirmación de que a Salvatore le gustaba más la vida de gángster juvenil que ir a la escuela es cierta al 100%. Cada vez iban menos a clase,
y los supervisores visitaban más a menudo su casa para avisar a sus padres. Al final, Salvatore acabó pasando 4 meses en un centro de detención juvenil cerrado para adolescentes problemáticos. Al salir de allí en 1912 a la edad de 14 años, abandonó finalmente la escuela y consiguió su primer trabajo legal, convirtiéndose en mensajero de la sombrerería de Max Goodman, donde cobraba de $5 a $7 a la semana. Sin embargo, el trabajo legal no significó que dejara los asuntos criminales. Salvatore volvió a organizar con sus conocidos una pequeña banda. Se dedicaban principalmente al robo y al tráfico de drogas, actuando como corredores para un traficante local. Al mismo tiempo, Lucania se marchó de su casa tras discutir con su padre a causa de la pistola encontrada entre sus pertenencias, y alquiló una habitación con uno de sus socios de entonces, llamado Joey Biondo, que más tarde se convirtió en un mafioso de alto rango de la familia Gambino. Lucania vivió de esta forma hasta 1916, cuando fue sorprendido vendiendo drogas. Estaba entregando una dosis de heroína a un hombre que resultó ser un informante de la policía, y el 27 de junio de 1916, a la edad de 18 años, Salvatore Lucania fue condenado a 8 meses en el centro de New Hampton Farm. Cuando quedó en libertad, Lucania cambió su nombre Salvatore por Charles. Esto se debió al hecho de que el nombre Salvatore se abreviaba al nombre femenino Sally, y durante el tiempo de condena, este hecho permitió a otros presos hacer bromas picantes a Lucania. Al parecer, el testarudo italiano estaba tan harto de ello que decidió cambiarse el nombre. Al salir de la cárcel, Charles consiguió durante un tiempo un trabajo como empleado de barco, pero abandonó rápidamente esta ocupación, ganando casi el salario de todo un año de $244 con las apuestas. A partir de ese momento ya no buscó trabajo legal, sino que centró toda su atención en construir una carrera criminal. El periodo que va de 1916 a 1920 en la biografía de Lucania es un blanco sobre el que hay lamentablemente poca información. Lo único que se sabe con certeza es que siguió construyendo su carrera criminal. Algunas fuentes afirman que reanudó sus actividades con la misma banda con la que trabajaba antes de su encarcelamiento. Otras dicen que se hizo cada vez más amigo de Lansky y de su socio Ben Siegel, y dado que Lucania trabajaría más tarde para varias bandas criminales al mismo tiempo y construiría su negocio en paralelo, creo que ambas afirmaciones son ciertas. Charles, como te demostraré más adelante, siempre antepuso el beneficio personal y las ganancias de sus negocios, y atributos como la pertenencia a una banda o la lealtad eran solo una herramienta para aumentar su riqueza personal, y en 1920 tuvo su gran oportunidad de aumentar su riqueza. Se introdujo la ley seca en los Estados Unidos. En este periodo, Lucania, hasta la guerra de Castelmere, empezó a relacionarse y hacer negocios con casi todos los futuros actores clave en el ámbito criminal de Nueva York. Charles comenzó sus negocios con Lansky y su banda judía durante la ley seca. Robaban tiendas de licores y luego los vendían a los bares. Este método se volvió irrelevante rápidamente, ya que los almacenes se quedaron sin bebidas alcohólicas acumuladas allí antes de la aprobación de la ley. Entonces Lucania empezó a buscar nuevas formas de ganar dinero y junto con su socio de toda la vida, Joey Biondo, que acababa de salir de la cárcel, empezó a convertir alcohol industrial legal en alcohol vínico ilegal. Este alcohol se utilizaba después para fabricar imitaciones de bebidas alcohólicas conocidas y se vendía a establecimientos de bebida. Otra forma de obtener alcohol vínico era comprarlo a las fábricas de perfumes, donde se utilizaba para la creación de perfumes. Este alcohol se embotellaba y se vendía a los bares. Además de la venta directa de bebidas alcohólicas, Luciano ganaba dinero vendiendo materias primas a quienes se dedicaban a la destilación de alcohol ilegal. Poco a poco, el capital de Lucania creció y empezó a abrir sus propias destilerías. También firmó un contrato de suministro de whisky con uno de los más grandes mayoristas al comienzo de la ley seca, Waxy Gordon. Gracias a Lansky, Lucania conoció a Arnold Rothstein, un peculiar capitalista del mundo criminal de aquellos años. Rothstein fue un inversor que durante la ley seca invirtió en las empresas ilegales de otros gángsters y de este modo influyó en la formación de prácticamente todos los famosos gángsters judíos de la época. Su relación con Rothstein permitió a Luciano entrar a la pandilla de Jack Diamond, que dirigía las operaciones de contrabando de Rothstein y se dedicaba a todo tipo de actividades ilegales, que iban desde el robo de la mercancía de otros contrabandistas hasta el atraco. Además de Luciano, la banda también incluía a otro gángster notorio, Dot Schultz. Aunque hacía negocios con judíos e irlandeses,
Luciano no se olvidó de relacionarse con sus compatriotas. Tenía conexiones en la familia Gambino a través de su antiguo socio Joey Biondo y trabajó con el primo de Frank Costello, Willie Moretti, para abrir destilerías. Pero lo más valioso para Lucania durante este periodo fue su relación con Joey Masseria, apodado Joey el Jefe. Masseria y su banda controlaban todo el Lower East Side, la zona donde Lucania y Lansky hacían sus negocios de contrabando. Obviamente, tarde o temprano sus intereses se cruzarían, y finalmente Charles llamó la atención de Masseria y fue reclutado por Joe Boss como sicario en 1920. Lucania se unió a la organización, o a la llamada familia Masseria, 2 años más tarde. En 1922, durante la Guerra de la Mafia, Umberto Valentini asesinó a Masseria, pero Joe Boss salió ileso y tomó represalias 3 días después. Organizó una reunión con Valentini para aparentemente resolver el conflicto, pero en realidad llevó consigo a 3 pistoleros, uno de los cuales fue Lucania. Fue Charles quien logró matar a Valentini en un tiroteo, allanando su camino hacia la familia Masseria. La guerra duró 1 año más, durante el cual murieron varios miembros de alto rango del grupo Masseria. Este hecho, así como el hecho de que Lucania aportaba buenos ingresos a la familia, permitió a Charles, en 1923, ocupar el puesto de capo en la organización de Joe Bossa, así como tener bajo su control los juegos de azar propiedad de Masseria. Casi al mismo tiempo, Frank Costello, un hombre que más tarde se convertiría en socio íntimo de Luciano, también se unió a la familia de Joe Boss. No voy a afirmar si se conocían antes de la ley seca y estaban juntos en la misma familia mafiosa. Solo puedo decir que durante la ley seca ya tenían contactos comerciales. En concreto, tenían una ruta común para entregar whisky en Nueva York, junto con el gángster irlandés William Dwyer. También durante la ley seca, Luciano, además de los nombres ya mencionados, hizo negocios con varios otros gángsters que en el futuro ocuparían altos cargos en la jerarquía criminal. Entre los más significativos para la historia de Lucania se encuentra Vito Genovese. A pesar de que Luciano no estaba por debajo en la jerarquía de la familia mafiosa Masseria, hacía negocios por su cuenta. Mantuvo una estrecha relación con Lansky. Incluso compartieron una habitación de hotel, donde establecieron su cuartel general. Tuvo tratos con el grupo de Jack Diamond, y lo que es más sorprendente, con Arnold Rothstein, que por aquel entonces estaba en guerra fría con el jefe directo de Luciano. Rothstein era uno de los más grandes mayoristas de heroína en Nueva York en ese momento, y Charles seguía en el negocio de la droga. Fue atrapado nuevamente en 1923, vendiendo mercancía a un policía encubierto. El segundo cargo por tráfico de drogas amenazaba a Luciano con 10 años de cárcel, algo que no quería, así que hizo un trato. A cambio del sobreseimiento total de los cargos, reveló a las fuerzas del orden la ubicación de su propio escondite, que contenía mercancía por valor de $150,000. Desde el punto de vista del código de la mafia, estaba limpio, ya que no traicionó a nadie y solo testificó contra sí mismo, pero por otro lado hizo un trato con la investigación, por lo que su reputación en el mundo criminal se vio empañada. Habiéndose salido con la suya y evitando el encarcelamiento en 1923, los 6 años siguientes Charles lo pasará bastante tranquilo. El único acontecimiento destacado de ese periodo en los bajos fondos fue la muerte de Arnold Rothstein, que no afectó directamente a Lucania en algún modo. Por lo demás, nada destacable. Pequeñas redadas, comercio de alcohol ilícito y algunos arrestos menores. La rutina laboral habitual de los gángsters en aquellos años. Pero era solo la calma antes de la tormenta. La tormenta que finalmente traería a Charles Luciano lo que había estado buscando todo este tiempo. El periodo de la guerra de Castellammare fue para Luciano y para el conjunto de la mafia italiana en Estados Unidos un momento revolucionario que dividió los acontecimientos en un antes y un después. Fue al término de este conflicto cuando surgió la Cosa Nostra en la forma que todos conocemos, con Luciano al frente de su familia mafiosa. Pero antes de llegar a la guerra de Castellammare, tenemos que hablar de otro mito que se menciona a menudo cuando se describe la vida de Lucania. Se trata por supuesto de la famosa paliza que recibió Luciano, tras la cual sobrevivió milagrosamente y supuestamente ganó su apodo de Loki. Para quienes no entiendan de qué estamos hablando, he aquí la historia. En la noche del 16 de octubre de 1929, Luciano fue invitado a una reunión con Salvatore Maranzano,
el líder del grupo que se oponía al jefe de Lucania, Joe Maseria. En esta cita, Maranzano le pidió a Charles matar al jefe Joe, y cuando Luciano se negó, recurrió a la tortura con el fin de inducir a Lucania a matar al jefe Joe. Tras haber golpeado duramente a Charles y aún no recibir la respuesta deseada, los hombres de Maranzano lo arrojaron a una zanja. Después de un rato allí, Luciano recobró el conocimiento y a la 1 de la madrugada llegó al Boulevard Highland en Staten Island, donde fue recogido por unos patrulleros y llevado al hospital. Allí, Mayor Lansky fue a verlo y le otorgó el famoso apodo de Lucky. Esta historia apareció por primera vez en el libro El testamento de Lucky Luciano, escrito a partir de las notas de Martin Gosch, que habló con Luciano poco antes de su muerte. Solo que en primer lugar esas notas nunca fueron vistas por nadie, excepto por Richard Hammer, que escribió el libro, porque fueron quemadas por la viuda de Gosch y este murió poco antes de la publicación. Y en segundo lugar, gran parte de ese libro fue refutado por quienes estuvieron directamente implicados en los hechos, y Hammer dijo que las notas de Gosch se parecían más al guión de una película de acción de gángster que a una biografía, lo cual también es cierto, ya que Josh se disponía a rodar una película sobre Luciano. En realidad esta historia también fue desmentida, no solo por alguno de los participantes de aquellos hechos, sino incluso por el propio Luciano, que contó la verdadera historia a Sal Vicini, un agente secreto de la lucha contra el narcotráfico, que estuvo estrechamente relacionado con Luciano en los años 50 y formaba parte de su entorno. De hecho, no hubo una ola de crímenes, y Maranzano no tuvo nada que ver con la paliza. Luciano había sido secuestrado ese día por agentes de policía que investigaban un asesinato en el club Hotzi Totzi. Querían conocer el paradero del amigo de Lucania, Jack Diamond, que era el principal sospechoso del asesinato, pero algo salió mal, y los policías se excedieron en la interrogación forzosa. Pensando que Luciano estaba muerto, lo abandonaron en Staten Island y se marcharon. Acto seguido, unos patrulleros lo encontraron y lo llevaron al hospital. Vicini contó esta historia en sus informes, a finales de los años 50, pero en La última voluntad de Luciano, de los años 70, ya incluía la historia de torturas de Maranzano. Además, la teoría de una ola de crímenes no resiste la lógica cotidiana habitual. Por aquel entonces Luciano ya era un miembro de alto rango del grupo Maseria, lo que significa que Maranzano no podría haberlo dejado con vida tras la paliza, porque en ese caso se habría creado un gran enemigo. Si la historia de la paliza a Lucania por parte de Maranzano fuera cierta, entonces yo estaría terminando este video ahora, hablando sobre el magnífico funeral de Luciano. Y no fue entonces cuando Luciano obtuvo su apodo de Lucky. De hecho, Lansky no tuvo nada que ver con su apodo. Los periódicos ya lo llamaban Lucky unos años antes del desafortunado suceso. Lo más probable es que este apodo apareciera en la infancia y sea una abreviatura de su apellido Lucania, del que se podría obtener la palabra luck, que significa suerte. Pero si con la historia de los golpes Maranzano no tiene ninguna conexión, en la historia de la guerra de Castellamare aparecen los primeros puestos. Maranzano llegó a Estados Unidos en 1925, después de haber abandonado su patria a causa del creciente poder del régimen fascista de Benito Mussolini. En América rápidamente ganó respeto entre sus compatriotas de Castellamare del Golfo, gracias en gran parte al apoyo que le prestó desde Italia una destacada figura de la mafia, Don Vito Cascioferro. Maranzano, como tantos otros, era contrabandista, y fue en este terreno donde empezaron los primeros conflictos con Joe Maseria, que para entonces ya se había ganado el título de jefe de todos los jefes. Los hombres de Maranzano y Maseria atacaban de vez en cuando las caravanas de licor del otro, y las tensiones crecieron por ello. El segundo factor fue que Maseria apoyó a Al Capone en su conflicto con uno de los hombres de Joe Aiello en Chicago. También quería sacar del negocio a Gaspar Milazzo en Detroit. El tercer factor, sin embargo, surgió del segundo. Maseria quería apoderarse de todo lo que estuviera a su alcance, lo cual no agradaba a nadie. El conflicto abierto comenzó con dos asesinatos. Primero, en febrero de 1930, fue asesinado por Gaetano Reina, que se separó de la facción de Maseria y empezó a cooperar con Maranzano. Y luego, en mayo del mismo año, Gaspar Milazzo fue asesinado por orden de Maseria. Después de eso, ambos bandos empezaron a matarse unos a otros. En el contexto de la historia de Luciano no es tan importante quién mató a quién y cuándo durante esta guerra, así que omitiré eso.
es mucho más importante comprender el hecho de que el propio Lucania trató de mantenerse lo más alejado posible de este conflicto. Incluso fue con Jack Diamond a Alemania a finales de agosto de 1930 para establecer su propia red de contrabando de drogas. En ese momento, sin embargo, el enfrentamiento ya estaba en pleno apogeo. A Luciano no le interesaba en absoluto esta guerra. Los constantes asesinatos atraían una atención innecesaria hacia el negocio ilegal por parte de las fuerzas del orden, y a su vez ocasionaba pérdidas monetarias. Poco a poco muchos otros participantes en el conflicto llegaron a la misma conclusión, y como para entonces la organización de Masseria estaba claramente en una posición perdedora, fue aquí donde empezó a crecer la semilla de la duda sobre el asesinato de su jefe. Además, Maranzano declaraba al mismo tiempo que lo único que quería era la muerte de Masseria. A los otros participantes en el conflicto no los perseguiría, y en la primavera de 1931, Maranzano se reunió con Lucania para organizar el asesinato de Masseria. El 15 de abril de ese año, Joe, el jefe, fue asesinado en un restaurante de Coney Island y se puso fin a la guerra de Castellamare. Al matar a Masseria, Luciano asumió abiertamente la responsabilidad del acto. También, como recuerda Nick Gentile en su biografía, transmitió el mensaje a Maranzano de que cometió el asesinato de Joe Boss porque lo beneficiaba a él, Charles Luciano, y no porque Maranzano lo quisiera, añadiendo al final que cualquier otra persecución de alguien del antiguo grupo de Masseria conduciría inmediatamente a un nuevo conflicto. Maranzano aceptó los términos de su victoria. Poco después de la muerte y del fin de la guerra, convocó una reunión general de gángsters sicilianos en el Bronx, donde celebró su victoria, además de dar el primer paso en la creación de la estructura de la mafia de Nueva York. En esta reunión se estableció que todas las bandas sicilianas se unirían a partir de ese momento en 5 familias, que se gobernarían con la ayuda de un jefe y un subjefe. Luciano se convirtió en el jefe de la antigua familia Masseria, ahora llamada familia Genovese. Su subjefe era Vito Genovese. Joseph Bonanno se convirtió en el jefe de la familia Bonanno. Joe Profasi se convirtió en la cabeza de la actual familia Colombo. Tom Galliano se hizo cargo de la actual familia Lucchese y la antigua familia Gambino fue dirigida por Vincent Mangano. Por encima de los jefes de las 5 familias estaba el propio Maranzano, que recibió el título de jefe de todos los jefes. Sin embargo, Maranzano no permaneció mucho tiempo en esa posición tan elevada. Quería lo mismo que Masseria, es decir, un poder absoluto que no se viera amenazado por nada. Esta aspiración no solo disgustaba a sus antiguos oponentes de la guerra de Castellamare, sino que también a sus aliados. Joe Bonanno, que había sido uno de los partidarios de Maranzano, recordó más tarde que al atribuirse el título de jefe de todos los jefes, tuvo un estilo de organización que no se adaptaba en absoluto a la generación de sicilianos criados en América. Maranzano quiso instaurar su dictadura eliminando a todos los que se le opusieron en la guerra de Castellamare. La lista de ejecuciones incluía entre otros nombres como Al Capone, Lucky Luciano, Frank Costello, Joe Adonis, Willie Moretti, así como algunos destacados gángsters judíos. El primero en ser eliminado sería Luciano. Para ello, Maranzano contrató al gángster irlandés Vincent Cole, pero no llegó a tiempo. Lucania se enteró tanto de la lista como del asesinato contratado y golpeó primero. Primero Charles mostró la lista a los que estaban en ella, así como a los que podrían oponerse a Maranzano, y luego, tras asegurarse el apoyo de los gángsters en todo el país, empezó a preparar un atentado contra el jefe de todos los jefes. En septiembre de 1931, Lucania se enteró que Maranzano tenía problemas con el fisco. Debido a estos problemas con la ley, el jefe de todos los jefes tuvo que hacer que los guardias se deshicieran de sus armas en la oficina para no provocar preguntas adicionales en caso de una auditoría inesperada. Luciano se aprovechó de esta situación y envió asesinos a la oficina de Maranzano, que se presentaron como agentes del Servicio de Impuestos Internos. Los asesinos entraron en la oficina sin problemas, mataron a Maranzano y huyeron antes de que llegara la policía. El último jefe de todos los jefes de la mafia italiana en América fue asesinado de una manera muy sencilla. El mismo día y la noche siguiente al asesinato de Maranzano, según una leyenda ampliamente difundida, se produjeron varias docenas más de asesinatos de secuaces del antiguo jefe de todos los jefes en todo Estados Unidos. El suceso se llamó la Noche de la Cena Siciliana. Sin embargo, no hay una sola persona que pueda citar al menos 10 nombres de partidarios de Maranzano asesinados aquel día. Este mito fue inventado,
y no se sabe quién fue el primero en lanzar esta historia al pueblo. Todos los autores que de un modo u otro trabajaron con los archivos de aquellos años refutan los hechos de la noche de la cena siciliana. Sí, incluso el tan cuestionado El Testamento de Lucky Luciano rechaza esta historia y la califica de pura imaginación. En primer lugar, como he dicho antes, muchos ya estaban descontentos con su jefe cuando Maranzano fue asesinado, y en segundo lugar, Luciano demostró abiertamente que la muerte del jefe de todos los jefes fue solo una acción defensiva, pues Maranzano decidió atacar primero, incumpliendo además su promesa hecha al terminar la guerra de Castellammare. Por lo tanto, no tenía sentido que tanto Luciano como los antiguos partidarios de Maranzano continuaran el conflicto. En el futuro se dedicarían cada uno a sus asuntos, sin rememorar viejas rencillas. Eliminaron el título de jefe de todos los jefes y crearon una comisión. Esta reorganización se atribuyó al mérito exclusivo de Luciano, ya que él había alimentado la idea durante más de un año y fue su principal impulsor. Sin embargo, eso también es falso, y de nuevo proviene del último testamento de Lucky Luciano. Durante la guerra de Castellammare se creó una especie de comisión para resolver el conflicto, pero el victorioso Maranzano se proclamó jefe de todos los jefes, y aunque la idea no se esparció, tampoco desapareció. En sus memorias, el mafioso de aquellos años, Nick Gentile, también confirma que la idea de la comisión no fue iniciativa personal de Luciano. Charles fue uno de los muchos que apoyaron la abolición del jefe de todos los jefes y la creación de la comisión. La comisión en sí era una especie de órgano rector que debía resolver por votación las disputas que surgirían entre las familias. En ella estaban los jefes de las 5 familias de Nueva York, así como Al Capone de Chicago y Frank Milano de Cleveland. Otro hecho controvertido sobre la comisión es que Luciano fue su primer presidente. Según Joe Bonanno en su libro Man of Honor, Lucania nunca ocupó ese cargo en la comisión. Vincent Mangano fue el primer presidente hasta su muerte, pero aún suponiendo que Luciano hubiera sido elegido presidente de la primera comisión, su voto hubiera significado tanto como el de los demás. Y ser presidente no era en absoluto igual que ser jefe de todos los jefes. Además, en la comisión había al menos 3 personas que no eran partidarias de Luciano, y este órgano no era en absoluto una reunión de amigos de Charles a través de quienes podría promover sus intereses. Sin embargo, Lucania estaba completamente feliz con la situación. Ahora podía hacer negocios con su familia como quisiera y cooperar con quien hiciera falta. Ya no había nadie por encima de él que pudiera influir en su organización con una sola palabra. Luciano consiguió por fin lo que llevaba tanto tiempo persiguiendo: su independencia. Independencia para ganar dinero. El final de la guerra de Castellammare y la creación de la comisión devolvieron la paz y el orden a la mafia italiana. Incluso podría decirse que este acontecimiento estableció por fin ese mismo orden a la Cosa Nostra. Y aunque los enfrentamientos y los conflictos en el mundo criminal de Nueva York continuaron, y Luciano en alguno de ellos se vio directamente implicado, el periodo de 1931 a 1936 fue la época dorada para Lucania. Para entonces, ya había establecido su red de contrabando de drogas en los Estados Unidos, y pronto establecería una extensa red de burdeles. Estas 2 actividades constituirán el grueso de sus ingresos tras la abolición de la ley seca, lo que ayudó a Lucania a acumular una fortuna multimillonaria que le permitió vivir sin privarse de nada. Pero antes de hablar de cómo vivía Luciano y de cómo funcionaba su organización en su apogeo, debemos hablar del llamado Sindicato Nacional del Crimen. El Sindicato del Crimen, tal como se entiende generalmente, es una enorme corporación criminal que abarca la mayor parte de Estados Unidos. Incluía muchas pandillas que eran ramas con límites claramente definidos de sus posesiones. Estaban gobernadas por un consejo especial encabezado por Luciano, pero en realidad las cosas eran un poco diferentes. En primer lugar, y es por donde tal vez debería empezar, los investigadores no han llegado a un consenso sobre si el sindicato existió realmente. Y en segundo lugar, si existió, no se trataba de una corporación con una dirección centralizada, sino más bien era un sindicato, es decir, una asociación de empresarios para realizar negocios en común, donde cada uno conservaba su independencia. Las reuniones del sindicato eran para discutir sobre nuevos planes para invertir dinero. Así, por ejemplo, invirtieron en juegos de azar en Las Vegas y Cuba, o según informes no verificados, invirtieron dinero en las campañas electorales de algunos candidatos presidenciales. Pero a nadie le importaba cómo los miembros recaudaban el dinero para sus inversiones en conjunto.
Cada capo tenía derecho a hacer lo que quisiera en su territorio, y sería extraño que Lucania, que no era el jefe de todos los jefes de la mafia italiana, sino solo uno de los jefes, de repente se convirtiera en el jefe de todo el mundo criminal de los Estados Unidos. En aquella época, Luciano estaba más interesado en sus propios negocios que en reclamar el dominio de todo el país. La ley seca estaba a punto de ser derogada, y él estaba trabajando duro para establecer nuevas formas de hacer dinero. Lucania había empezado a construir su red de contrabando de heroína cuando no era jefe de la mafia. Aunque un viaje a Alemania en 1930 no tuvo éxito, su antiguo camarada del Lower East Side, llamado Del Gracio, completó la red para Charles, y a finales de 1931, Luciano tenía su propia ruta de heroína a Nueva York. En pocos años, el mercado de Lucania se expandió mucho más allá del Lower East Side, y en 1934 llegaba hasta la costa oeste, donde Charles había dado una mina de oro para el narcotráfico llamada Hollywood. Sin embargo, se sabe mucho menos sobre Luciano como traficante de drogas que, por ejemplo, sobre Luciano como contrabandista o estafador. Y desde luego se sabe menos aún sobre Lucania, el proxeneta. Lucania creó un mecanismo de trabajo a partir del negocio de los burdeles de Nueva York, donde cada engranaje estaba en su sitio. Esta máquina funcionaba sin problemas, trayendo a su dueño buen dinero, pero al mismo tiempo arruinando cientos de vidas de chicas jóvenes. El sistema creado por Charles era una verdadera esclavitud sexual en la peor manifestación de este concepto. Tras la abolición de la ley seca en 1933, los gángsters empezaron a buscar nuevas formas de enriquecerse. Algunos, como Frank Costello, recurrieron a las máquinas tragamonedas. Otros, como Luis el Contador, se dedicaron al chantaje. Otros, como Dutch Schultz, abrieron loterías ilegales. Y bastantes, como Luciano, se convirtieron en traficantes de drogas. Pero nadie se fijó en los burdeles esparcidos por todo Nueva York. Lucania fue el primero en ver el potencial de este negocio. Mediante amenazas e intimidaciones, en poco tiempo Charles se quedó con todo el negocio de los burdeles de la Gran Manzana. Este entramado de la prostitución se llamaba la Combinación. En la cima estaba el propio Luciano. Por debajo de él, en la jerarquía, había un grupo de crimen organizado llamada la Mafia de Mott Street, representada por sus líderes Abby Heller, Dave Petillo, Jim Fredericks y Tommy Penoyo. Luego estaban las madamas y los reclutadores, y al final de la cadena estaban las prostitutas. El sistema funcionaba de la siguiente manera: las prostitutas atendían a los clientes y pagaban un porcentaje a las madamas. Las madamas pagaban una tarifa fija al reclutador por cada chica que traía a su burdel. Tanto las madamas como los reclutadores pagaban un porcentaje a Luciano. La mafia de Mott Street se encargaba de recaudar el dinero y mantener el orden, y recibía un porcentaje del porcentaje de Luciano. El único inconveniente de este sistema era el destino de las prostitutas. Las chicas entraban en los burdeles de diversas maneras, pero casi nunca por voluntad propia. Eran atraídas desde otras ciudades con promesas de buenos trabajos en Nueva York. Les prestaban dinero y luego no podían devolverlo. A veces, reclutadores especialmente atractivos simplemente seducían a chicas crédulas. Una vez en el burdel, a todas les esperaba lo mismo. Primero las violaban repetidamente para doblegarlas moralmente y luego las hacían adictas a las drogas. Así, una vez convertida en adicta a las sustancias, la chica en primer lugar devolvía todas sus ganancias al bolsillo de Luciano, comprándole la droga, y en segundo lugar no se escapaba del burdel, ya que era su única forma de ganar la droga que necesitaba. Con este sistema, a las prostitutas se les quitaba absolutamente todo el dinero que ganaban, y en cuanto a las chicas, ya no se consideraban comercialmente atractivas, simplemente se las echaba a la calle, y otras nuevas venían a sustituirlas. El negocio generaba a Lucania unos $2 millones anuales de ingresos netos. Si a estos se añaden los ingresos procedentes de la venta de drogas, así como el dinero ya ganado durante la ley seca, obtenía una gran fortuna que permitía a Carlos vivir sin privarse de nada. Sin embargo, la vida de Luciano no era como la de Al Capone, que organizaba fiestas por valor de decenas de miles de dólares, y cada salida se convertía en un auténtico espectáculo. Lucania prefería permanecer en la sombra, ya que una atención excesiva en asuntos no era conveniente. No tenía un lugar permanente de residencia, prefería su propia casa. Vivía en habitaciones de hoteles, donde vivía bajo nombres falsos. No tenía mujer ni hijos,
prefería las relaciones sin compromiso. No concedía entrevistas y trataba que su nombre se pronunciara en voz alta lo menos posible. Sin embargo, muy pronto aparecerá un hombre en su vida que hará que toda América grite el nombre de Charles Luciano. Hasta 1931, la cúpula criminal de Nueva York vivía sin miedo de ir a la cárcel, porque las autoridades estaban en su mayoría compradas y hacían la vista gorda ante muchas cosas. Pero entonces apareció en escena el incorruptible fiscal Thomas Dewey y organizó su cruzada contra el crimen organizado. Los primeros en caer bajo la espada de la justicia fueron los pequeños empresarios. Dewey arremetió contra las loterías ilegales de Harlem y detuvo al gángster Henry Miro por evasión de impuestos. El fiscal se dio cuenta de que había atrapado a un pez promedio y que habría un par de docenas más de ellos por todo Harlem, pero los ingresos que Miro pudo establecer le abrieron los ojos sobre la verdadera magnitud del crimen organizado. Si el gángster promedio gana al menos $1 millón al año, ¿cuánto gana el hombre que está a la cabeza de toda la empresa? Al percatarse de esto, Dewey redobló sus esfuerzos en la investigación, y a principios de 1933 tenía suficientes pruebas sobre dos gángsters importantes. Se acercó a Waxy Gordon y Dodge Schultz. Gordon fue capturado y condenado por evasión de impuestos ese mismo año, pero Schultz consiguió escapar durante un tiempo. Dewey, además de investigar y reunir pruebas, también intentó influir en el público. Daba conferencias en la radio en las que hablaba de lo fuerte que era el crimen organizado en el país y cuán profundamente se había infiltrado en todas las instituciones sociales. Con estas conferencias, creó en la mente de las personas la imagen de un enorme pulpo que con sus tentáculos podía alcanzar a cualquiera. Un poco más tarde, Dewey puso a Lucania al frente de esta organización, lo que sería el primer paso para la formación del mito de Charles Luciano como el mayor gángster y jefe de todos los jefes. Mientras tanto, después de encerrar a Gordon, Dewey dirigió toda su atención a Schultz, quien, sometido a un escrutinio tan minucioso, empezaba a perder los hilos del control de su organización, hecho que otros gángsters observaban, especialmente Charles Luciano. Cuanto más tiempo pasaba Schultz bajo toda esa presión, más se ponía de manifiesto su temperamento violento. Al final, no pudo soportarlo y decidió deshacerse de su perseguidor de la forma habitual. El holandés decidió matar a Dewey. El resto de los jefes del crimen se enteraron de esta decisión, la cual se convirtió en una buena razón para matar a Schultz y dividir sus territorios y esferas de influencia. Y el 23 de octubre de 1935, unos asesinos a sueldo dispararon al holandés y a sus hombres en un café de Nueva Jersey. Sin darse cuenta, Luciano, al firmar la sentencia de muerte para Schultz, empeoró la situación para sí mismo. Dewey, con la muerte de Dodge, había perdido su presa y ahora necesitaba un nuevo objetivo. Muy pronto sacaría para siempre a Lucania de las sombras en las que tan cuidadosamente se había escondido, y lo pondría bajo la luz de cientos de focos, bajo los que Charles permanecería el resto de su vida. En realidad, para ser exactos, Dewey había tomado el caso de Luciano meses antes del asesinato de Schultz, solo que el fiscal no sabía que el rastro del burdel le llevaría hasta Lucania. En julio de 1935, ciudadanos preocupados pidieron a Dewey que investigara el aumento de incidentes de prostitución homosexual en las calles de Nueva York. El fiscal respondió a la petición, y cuando empezó a indagar en esa dirección, resultó que la prostitución homosexual era solo una gota en el océano de la prostitución heterosexual. Cuanto más seguía Dewey esta línea de investigación, más claro tenía que había un grupo organizado detrás de todo. En febrero de 1936, Dewey organizó una redada de burdeles en la que detuvo e interrogó a 125 personas, entre prostitutas, madamas y reclutadores. Durante estos interrogatorios, los investigadores lograron establecer toda la estructura de la combinación de Luciano. Todo lo que Dewey tenía que hacer era reunir todas las pruebas y presentar cargos contra Lucania. La dificultad radicaba en que el juicio no podía celebrarse sin el acusado, quien había sido precavido y huyó de Nueva York a la ciudad de Hot Springs, en Arkansas. Al enterarse, Dewey ordenó la detención de Luciano allí y fijó una fianza de $200,000. Pero por voluntad de un poder superior, o quizás de alguien más, el juez local no hizo caso a Dewey y fijó la fianza en $5,000, que Luciano pagó inmediatamente. Tras ser puesto en libertad bajo fianza en abril de 1936, Charles tenía la intención de huir a México,
pero el ayudante de Dewey, que llegó a Hot Springs y convenció al juez local para que emitiera una orden de arresto sin fianza contra Luciano, frustró sus planes. Lucania volvió a la cárcel local, donde las autoridades locales le proporcionaron una estancia cómoda. El ayudante de Dewey solicitó entonces la extradición de Luciano a Nueva York. Fue rechazada bajo el pretexto de una supuesta condena en un tribunal local que impedía a Lucania salir de Arkansas. En respuesta, Dewey, a través del gobernador de Arkansas, se apoderó de la prisión literalmente donde Luciano estaba retenido por los guardias locales. De allí fue trasladado a una prisión de la capital del estado, donde las condiciones eran menos agradables, y desde allí fue trasladado a Nueva York, ya que sus abogados no tendrían tiempo de apelar la extradición desde Arkansas. En un juicio posterior, Luciano fue declarado culpable y condenado a 35 años de prisión. Fue la condena más larga de todas las que se sentaron en el banquillo en aquel caso. También fue la primera vez que un gángster de este calibre era condenado con éxito por algo que no fuera evasión de impuestos. Con este juicio, Dewey convirtió a Lucania en la personificación del crimen organizado, en la portada por la que se juzga todo libro. Y en el futuro, muchas personas hablarán del libro sin mirar más allá de la portada, dando la engañosa impresión de que la portada se basó en el libro, y no que el libro fue escrito a partir de la portada. Cuando Luciano fue encarcelado, el poder en su familia recayó primero en Vito Genovese, lo que generó dudas sobre la capacidad de Charles para influir en los asuntos de la familia desde la prisión, ya que el propio Vito quería tener todo el poder, como confirmaría tiempo después. Pero Genovese cayó en la mira de Dewey casi inmediatamente después de Lucania, y se vio obligado a huir a Italia, ya en 1937. La dirección de la familia pasó entonces a manos de Frank Costello, que visitaría con frecuencia a Luciano en prisión. Podría decirse que incluso estando encarcelado, Charles continuó gestionando la familia mafiosa a través de Costello. Luciano traspasó la gestión de sus bienes personales y fondos a su viejo amigo y socio, Meyer Lansky. Lucania tampoco perdió la esperanza de apelar el veredicto y lograr una revisión del caso. Los abogados de Luciano lucharon durante varios años por su liberación, pero los litigios no surtieron efecto. Lo único que ayudó a Charles a salir de prisión fue el inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial y la asistencia a la Marina de los Estados Unidos. El mundo criminal de los Estados Unidos, incluso desde mediados de la década de 1930, no oficialmente y por sus propias creencias, ayudaba a las autoridades estadounidenses a luchar contra los fascistas. La mafia italiana, a la que Mussolini perseguía en su patria, se opuso a sus partidarios en los Estados Unidos, y los gángsters judíos luchaban contra los fascistas estadounidenses partidarios de Hitler, que ya saben cómo trataba al pueblo judío. Por lo tanto, no es de extrañar que más tarde las autoridades llegarían con una oferta formal de cooperación. Desde finales de 1941, cuando Estados Unidos entró oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes atacaban casi todos los barcos que salían del puerto de Nueva York, así como reponían constantemente las filas de los saboteadores del Tercer Reich que operaban directamente en los muelles locales. El punto de inflexión, después del cual los líderes de la Marina estadounidense se dieron cuenta de que estaban perdiendo en su propio territorio, fue el incendio del 9 de febrero de 1942, que dejó fuera de combate al crucero Normandía, que costaba $56 millones y podía transportar hasta 10.000 soldados a la vez. Existen al menos dos versiones de esta catástrofe que describen los hechos ocurridos entonces. Según una de ellas, el incendio fue iniciado por saboteadores alemanes y según la otra versión, la mafia italiana tuvo algo que ver por orden de Luciano para que el gobierno pidiera ayuda a los gángsters lo antes posible. En este caso no importa cuál sea la correcta, ya que ambas conducen a lo mismo. La Marina sí acudió realmente a pedir ayuda a los gángsters que controlaban el puerto. Recurrieron a un gángster llamado Joe Lanza, que estaba chantajeando a los sindicatos de trabajadores portuarios, además de controlar todo el comercio pesquero. Lanza estaba siendo investigado en ese momento y accedió a ayudar a la inteligencia militar naval, incluso sin promesas directas de retirar los cargos. Pronto Meyer Lansky, que, como Luciano conocía a Lanza desde hace muchos años y le había ayudado más de una vez, se enteró de la cooperación de Lanza con las autoridades. Gracias a esto, Lansky tuvo la oportunidad perfecta de sacar a su viejo amigo de la cárcel. A petición de Lansky, Lanza dijo a los representantes de la Marina
que había hecho todo lo posible por ellos, que si necesitaban más ayuda, deberían acudir a un hombre que tenía mucho más poder que él. Con eso, Lanza direccionó a la Marina hacia Lucky Luciano. Los representantes de la Marina, satisfechos con los resultados de la cooperación de Lanza, no dejaron de seguir su consejo y tan pronto como les fue posible, se pusieron en contacto con el abogado de Lucania, Moses Palakov, quien los remitió a Meyer Lansky, quien ya había puesto en contacto a la inteligencia militar naval con el jefe de familia genovese. Las condiciones de cooperación de Luciano eran exactamente las mismas que las de Lansky, y no se le prometió absolutamente nada a cambio, solo que podía sentirse orgulloso de ayudar a su país. Sin embargo, Charles aceptó la oferta con una sola condición a cambio: nadie, y bajo ningún pretexto, debía enterarse de la cooperación, ya que podría acabar muy mal para él en Italia, donde sería deportado al final de su condena. El trato con la Marina resultó favorable tanto para el Estado como para Luciano. El primero empezaba por fin a salir victorioso contra los saboteadores alemanes, y el segundo, ya en libertad, pudo ahora participar mucho más en sus asuntos, porque Lansky y Costello, quienes actuaban como intermediarios en el trato y dirigían sus asuntos, ahora no tenían restricciones en sus visitas a Lucania. Una tercera consecuencia de esta cooperación fue la perpetuación del mito de Luciano como rey del mundo criminal. Este malentendido surgió una primera vez gracias a Dewey durante el juicio, y luego fue expresada por Lanza a petición de Lansky en las negociaciones con el gobierno para que recurrieran a Luciano. Y cuando este trato empezó a dar sus frutos, las agencias gubernamentales pasaron por verdad el poder de Lucania durante mucho tiempo. Cuando se resolvió el asunto de los saboteadores alemanes y las tropas americanas, se preparaban para desembarcar en Italia. Luciano volvió a ser muy útil, proporcionó información de inteligencia sobre todo lo que concernía a su patria. Los estadounidenses sabían dónde desembarcar, con qué personas hablar para obtener importantes datos estratégicos, y lo más importante, cómo y de qué manera atraer a estas personas a su bando. Esta información también contribuyó a la ofensiva estadounidense, que tuvo éxito y ayudó a los aliados a conseguir la victoria final. Aunque a Luciano no se le prometió nada a cambio de su ayuda, al final de la guerra recibió su recompensa. En febrero de 1946, Charles fue puesto en libertad y deportado inmediatamente a Italia. A partir de ese momento nunca volvería al país que se había convertido en su hogar. A la edad de 48 años, Charles Lucania recuperó su libertad, pero permaneció para siempre en el exilio. Tras su liberación, Luciano fue escoltado a Ellis Island, donde permaneció algún tiempo a la espera de su partida hacia Italia. Allí, a la víspera de su partida, recibió la visita de varios gángsters con los que había hecho negocios durante mucho tiempo. En la fiesta de despedida estuvieron entre otros Meyer Lansky y Frank Costello. Después de despedirse de colegas y amigos, Lucania dejó los Estados Unidos en un barco de carga y después de 17 días, el 28 de febrero de 1946, llegó a Nápoles. Allí fue llevado directamente desde el muelle a la comisaría de policía para ser interrogado sobre sus motivos para entrar al país. Tras un breve interrogatorio, Lucania fue liberado y se dirigió a Sicilia, al pueblo natal de sus padres, Lercarra Fridi. Tras permanecer con sus familiares un par de meses, Luciano comenzó a elaborar un plan para regresar a Estados Unidos. Ni siquiera lo detuvo el hecho de que la entrada en Estados Unidos lo amenazaba con volver a ser encarcelado y cumplir el resto de su condena, que era de 25 años. El principal motivo que impulsaba a Lucania a regresar fue, por supuesto, el dinero. Una vez en Italia, estaba demasiado lejos de su negocio que había construido durante tantos años, y cuyos frutos nunca había saboreado plenamente debido a su encarcelamiento. Casi al mismo tiempo, Vito Genovese, que ya había intentado hacerse con el control de la familia, regresó a Estados Unidos, y sería absurdo suponer que no volvería a intentarlo. La primera ruta que Luciano planeaba tomar para regresar a los Estados Unidos era México. Entre julio y septiembre de 1946, el FBI recibió informes de que Charles planeaba trasladarse a Estados Unidos a través de Tijuana. La oficina, en colaboración con las autoridades locales, revisó toda la ciudad y el condado, pero Lucania nunca fue capturado. Así que, o Luciano consiguió escabullirse, o sembró la idea deliberadamente para sondear el terreno. La segunda ruta ya confirmada era Cuba, la isla.
En ese momento se consideraba un estado no oficial de los Estados Unidos. De allí a Miami solo había 1 hora de vuelo en avión, lo que permitía a Luciano mantener sus negocios en América sin siquiera cruzar la frontera y sin exponerse al riesgo de ser encarcelado. Además, el viejo camarada de Luciano, Meyer Lansky, planeaba crear un imperio del juego en Cuba, en el que Charles iba a invertir su dinero, así que era prácticamente el lugar perfecto para Luciano. Lucania llegó a Liberty Island a finales de 1946. Según algunas fuentes, viajó allí en avión desde México, según otras directamente desde Italia. Para entonces, gracias a las conexiones de Lansky, quien había estado cortejando a las autoridades cubanas desde principios de los años 30, Charles ya tenía un visado oficial. Poco después de la llegada de Luciano a Cuba, se celebró allí la famosa Conferencia de la Mafia de La Habana. Esta convención reunió a prácticamente todos los principales jefes del crimen. El tema principal de la conferencia fue la inversión de dinero de la industria del juego en Cuba. Tras muchas discusiones se decidió apoyar esta idea, iniciada en gran medida por Meyer Lansky. Un tema no menos importante de discusión en la convención fue el destino de Ben Siegel, que en aquel momento estaba construyendo el Casino Flamingo en Las Vegas. En este establecimiento de juego, muchos gángsters habían invertido dinero, y estos no estaban satisfechos porque la novia de Siegel, Virginia Hill, transfirió parte del dinero destinado a la construcción a su cuenta bancaria en Suiza. Y a pesar de que Lansky defendió a Bugsy Siegel, fue condenado a muerte por decisión general de la convención. Como era de esperar, esta convención atrajo la atención de las autoridades estadounidenses, y como en aquel momento creían que Luciano era el líder del mundo criminal en Estados Unidos, se decidió expulsarlo de las costas de ese país. 2 departamentos intervinieron en el caso, el FBI y la DEA. Estados Unidos presionó a las autoridades cubanas en este asunto, y a finales de febrero accedieron a expulsar a Luciano del país. El 20 de marzo de 1947, Charles Lucania fue extraditado a Italia por las autoridades estadounidenses, y para que Charles no volviera a acercarse a los Estados Unidos, el director del FBI, Hoover, envió personalmente cartas a todos los países latinoamericanos que podían aceptar a Luciano, con fuertes recomendaciones para que no lo hicieran. A su llegada a Italia, Lucania fue detenido primero durante 9 días en Génova y fue trasladado a Palermo, donde permaneció retenido el mismo tiempo. Tras 18 días detenido, fue finalmente puesto en libertad y se le permitió marchar a Roma, donde alquiló un piso y pudo por fin pensar qué hacer a continuación en circunstancias normales. Las autoridades estadounidenses habían dejado bien claro que no lo dejarían ni acercarse a su país, lo que significaba que hacer negocios en Nueva York era casi imposible. Sí, obtenía dinero de sus inversiones en las empresas de Lansky, recibió un poco de dinero de la mafia neoyorquina por sus servicios, y Frank Costello le enviaba dinero a nombre de su familia mientras fuera jefe, pero nada de esto era ni la 10ª parte de lo que podría ganar estando directamente involucrado en el negocio. Luciano necesitaba algo propio en Italia, algo que le reportara unos ingresos proporcionales a los que había perdido. Y ese algo, al que se da el nombre de contrabando de drogas, parece otro mito de Lucania. Se cree que Charles, durante su estancia en Italia, fue una figura clave en la organización del envío de heroína a Estados Unidos. ¿Qué nos dicen los hechos al respecto? Poco después de su expulsión de Cuba, Lucania visitó países productores de heroína. Estos movimientos no pasaron desapercibidos para la Oficina Antidroga estadounidense, tras lo cual, en primer lugar, reforzaron su propia vigilancia sobre Luciano, y en segundo lugar, presionaron de todas las formas posibles a las fuerzas del orden italianas en este asunto. A lo largo de la década de 1950, Charles estuvo bajo la vigilancia, y las autoridades italianas detenían a Lucania a la menor sospecha de su participación en el contrabando de drogas. Su pasaporte fue confiscado para mantenerlo dentro de Italia y se le restringieron los viajes dentro del país. Incluso llegaron a imponerle un toque de queda. Tanta tensión por parte de las autoridades hizo que los mafiosos locales no quisieran tener negocios ilegales comunes con Lucania. Tampoco los rumores de que Charles había colaborado con las autoridades durante la guerra aumentaban este deseo. Aún así, todavía se lo tenía en cuenta en Italia, en gran parte debido a su amistad con un poderoso capo local llamado Calogero Vicini.
Si Luciano realmente hubiera sido una figura central del contrabando de drogas de aquellos años, teniendo en cuenta la corrupción de la policía y las autoridades en Italia en principio tal y como eran entonces, con el dinero que aportaban las drogas, nunca habría sido objeto de un acoso policial tan generalizado. Además, dirigir una vasta red de contrabando de drogas habría dado a Luciano mucha más autoridad en el mundo criminal de la que realmente tenía. Su verdadera posición en los círculos mafiosos de la época está ilustrada por la historia del mafioso local Antonio Calderone, de que un pequeño gamberro napolitano, a la vista de todos, abofeteó a Luciano. Aunque este tipo fue asesinado más tarde, el incidente es buen indicio de cómo se trataba a Lucania. Confirma el hecho de que Charles tenía poco peso en las filas de la mafia cuando en 1957 Joe Bonanno negoció un acuerdo de cooperación en la entrega de drogas a Estados Unidos, no con él, sino con el jefe siciliano Giuseppe Genco Russo, y el propio Luciano ni siquiera fue invitado a la reunión. Y lo último que me gustaría añadir es que con toda la atención de la DEA estadounidense y de la policía italiana, con todos los arrestos constantes de Lucania, con muchas detenciones e interrogatorios de personas implicadas en el tráfico de drogas, el caso de la implicación de Charles en el contrabando de drogas no ha avanzado más allá de teorías y especulaciones en más de una década. A pesar de la voluntad de Luciano de tener algo en Italia, tras la expulsión de Cuba que generara mucho dinero, tenía que vivir de lo que le enviaban sus amigos desde América, pero incluso estos recibos fueron disminuyendo poco a poco. Primero, el amigo de Luciano, Frank Costello, bajo la presión de Vito Genovese, dejó el puesto de jefe de la familia y desde ese momento los pagos cesaron, y luego se produjo la revolución en Cuba, que de un plumazo se llevó la mayor parte de la inversión de Lucania en el negocio del juego. Para mejorar su situación financiera, Charles quiso vender los derechos de la película que contaría sobre su vida. Incluso empezó a escribir su propio guión y se puso en contacto con el productor cinematográfico Barnett Glassman. Glassman no estaba especialmente interesado en la idea, pero su ayudante Martin Gosch todo lo contrario. Gosch pasó mucho tiempo trabajando en el argumento de la película junto con Luciano, y en febrero de 1961, el guión final estaba listo, aprobado por Lucania. Incluso se firmó un contrato que iba a reportar a Charles $100,000 y un porcentaje de los honorarios. Pero entonces intervinieron viejos conocidos de Nueva York, que insinuaron explícitamente que no querrían ver esta versión en pantalla. Tal advertencia no podía pasarse por alto, y en enero de 1962, Lucania concertó una reunión con Gosch para decirle que la película no se haría. Gosch tenía que volar para ver a Luciano en Nápoles, y Charles viajó al aeropuerto para reunirse con él. Después de esperar al productor y salir con él de la terminal, Lucania se desplomó repentinamente en el suelo. Últimamente estaba aquejado de problemas cardíacos, y fue el 26 de enero de 1962 cuando Charles sufrió, atormentándole durante varios años, un ataque cardíaco que lo había estado acosando durante años, poniendo fin en un instante a la vida de Lucky Luciano. El 29 de enero se celebró un funeral en Nápoles, al que asistieron los parientes más cercanos, algunos pequeños mafiosos y decenas de policías. De los mafiosos destacados, solo Joe Adonis acudió a despedirse de Lucania. Su viejo amigo Meyer Lansky solo envió flores. 2 semanas después, el cuerpo de Luciano fue trasladado a Estados Unidos y enterrado en la cripta familiar de Queens, donde descansa hasta hoy. Esta fue la historia de Charles Lucky Luciano, el gángster más mitificado de la historia de Estados Unidos, cuyo papel en el mundo criminal fue exagerado en comparación con la realidad.